Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio donde leemos el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica, y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nuestro Señor tenga misericordia de todos nosotros y que les lleve una lluvia de bendiciones, sobre todo aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, también que sane a los enfermos. Iniciamos entonces, comenzamos, vamos a leer el Evangelio que nos dice el día de hoy. Recuerdan que estamos en la feria de Pascua, en abril, el sacerdote se viste de blanco y bueno, el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron y pues llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, qué bonito el Evangelio de hoy. Y bueno, 5 peces, 2 panes, para una multitud de 5,000 personas. Y aparte, pues bueno, sin contar los niños, por ahí dice otro evangelio. La multiplicación se ve ahí de la comida. Al principio habla también de que veían señales la gente de milagros que realizaban los enfermos. Y también los invita siempre a sentarse en un monte alto y en compañía de sus discípulos, ¿verdad? Eso nos manda a decir nuestro Señor, que vayamos con Él, que subamos a la montaña a orar, a estar con Él. Y el Señor está en la tierra. Vayan a ver al Santísimo y verán lo que les va a decir. Amén, hermanos. Continuamos entonces
con esta palabra también que es pan de vida, que nos dice el catecismo y Amoris Laetitia. Vamos a empezar con Amoris Laetitia. Algunos desafíos. Recuerden que Amoris Laetitia es la alegría del amor y se refiere a la familia, a la vida, la situación en la que viven sumidas en diferentes aspectos, algunas castigadas, con límites en la vida de toda índole, con carencias. Pero vamos adelante, ¿qué dice el punto número 50? La respuesta recibida a las dos consultas efectuadas durante el camino sinodal mencionaron las más diversas situaciones que plantean nuevos desafíos. Además de las ya indicadas, muchos se han referido a la función educativa, que se ve dificultada entre otras causas porque los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar en muchas familias. Ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Otros indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto, que es una cuestión cultural, se agrava debido a un futuro profesional incierto, a la inseguridad económica o al temor por el porvenir de los hijos. Ay, miren qué bonito este punto 50. La televisión, ¿cuánto daño hace? En este ir y venir, muchas causas de los padres con los hijos. A veces, pues por el trabajo, el estrés de sus esfuerzos por llevar el sustento a sus casas, pues ya no hay una convivencia, una comunión, ¿verdad? Hay mucha distracción, hay mucho ruido, no se comunican entre padres e hijos, y aparte la modernidad, las redes sociales y demás. Y pues bueno, es una preocupación porque debemos de prevenir los problemas futuros, pero siempre recordar que el presente es lo más importante, un día a la vez, porque Dios es un Dios del presente. Aunque a través de la historia la Iglesia nos ha enseñado que la tradición nos ha enseñado que tenemos una herencia en particular, y la nueva alianza con Jesús pues nos viene a dar la redención para la vida eterna. La sangre preciosa en la cruz, la crucifixión de nuestro Señor, nos hace partícipes de la vida eterna. Es cuestión de decir sí y adelante por el camino de la verdad, del amor, de la caridad, de la fe. Y hagamos a un lado la ansiedad, convivamos más. Bueno, continuamos con el catecismo en el capítulo 1, amarás al Señor tu Dios. Todavía estamos en este tema. Entramos en el punto de la caridad. El numeral 2093 dice: la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. El numeral 2094 también se refiere: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina, devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega, y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas.
En el punto número 2 de esta caridad, de este mandamiento, amarás al Señor tu Dios, a Él solo darás culto, dice este título. El numeral 2095 también dice: las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. Sí, seamos agradecidos. Otro título, la adoración. Miren, el numeral 2096 dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, según Lucas 4, versículo 8. Dice Jesús citando el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. El numeral 2097 también comenta: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Y en este otro seguimiento de este primer mandamiento dice la oración. En este título, el numeral 2098 refiere: los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer, según Lucas 18, versículo 1. Y en otro título dice el sacrificio. El numeral 2099 también nos comenta: es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. El numeral 2100 también nos dice: el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, según Salmo 51, versículo 19. Los profetas de la antigua alianza anunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero, que no sacrificio, según Mateo 9, versículo 13 y capítulo 12, versículo 7. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre, y por nuestra salvación, uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Promesas y votos. Referente a este concepto, el numeral 2101 dice: en varias circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre por devoción personal. El cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Qué interesante, porque muchas veces estamos confundidos. Dicen: ¿por qué se van de rodillas o por qué van peregrinando a la basílica? Se van de rodillas, de codos, de manos, de cabeza. No tiene caso, y desvirtuamos a veces la verdadera
el verdadero fin de las cosas es por una devoción personal del cristiano, es prometer a Dios algo, es un respeto en manifestación de la majestad divina. O sea, porque Dios es fiel, por eso hacemos eso. Y también le debemos votos, le debemos el perdón que nos otorga cada día. En el numeral 2102 dice, el voto es decir, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una buena obra, pero tanto mediante el cumplimiento de sus votos entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo solícito cumplimiento los votos que había hecho. El numeral 2103 también dice, la Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su propia voluntad. Estos pues se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. Tiene su fórmula. Entendemos esa parte, hay que razonar y pensar muy bien, repensar eso. En algunos casos la Iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas. En otro título dice, el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. El numeral 2104 refiere, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su familia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. El numeral 2105 también dice, el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo, al evangelizar sin cesar a los hombres. La Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas. El numeral 2106 también dice, en materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le imponga que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana. Perdón porque me trabé ahí. Y cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina, que trasciende el orden temporal. Por eso permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. El numeral 2107 también nos dice, si teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos, se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad de materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. El 2108 también nos dice, el derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior,
en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. Y el 2109 nos dice: el derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni limitado solamente, es decir, no puede ser de suyo ni ilimitado ni limitado solamente por un orden público, concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común y ratificados por la autoridad civil, según normas jurídicas conforme con el orden moral objetivo. Por ahí nos vamos a detener, queridos hermanos, lectores y escuchas. El día de hoy ha estado, como siempre, interesante la lectura, el Amoris Laetitia, el catecismo. Cuidemos a nuestras familias, pidamos por la paz del mundo, por la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por todos los 5 continentes donde hay y exista guerra. Pidamos por la sanación de los enfermos, por los que se encomiendan a nuestras oraciones. Pidamos por la liberación de las benditas ánimas del purgatorio para que sean liberadas y llevadas al paraíso, a esperar el juicio o a estar en presencia de Dios según la voluntad del Padre. Así debe de ser, porque Jesús nos ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en el nombre de Cristo nuestro Señor y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden, soy Chuchín el catequista. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Les mando un apreciable abrazo y afectuoso y cálido saludo también. Y oren también por nosotros. Nos vemos pronto.